Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 20 de octubre del 2023. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito para que pongamos nuestro corazón en las manos del Señor, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En esto, habiéndose reunido una muchedumbre de miles de personas hasta atropellarse unos a otros, comenzó a decir sobre todo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad será escuchado a la luz. Cuanto hayáis dicho, hablado al oído bajo techo, será pregonado sobre los terrados. A vosotros, amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién tenéis que temer. Temed al que después de dar muerte tiene potestad para arrojar en el infierno. Sí, os lo digo, temed a este. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 haces? Pues bien, ni uno solo de ellos queda olvidado ante Dios. Aún más, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pajarillos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos meditando San Lucas capítulo 12, del versículo 1 al 7. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, para que podamos entender, comprender, obedecer, vivir y transmitir la palabra del Señor, no como palabra de hombre, sino como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, como palabra de Dios que es en realidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda duda, toda preocupación, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.
Hoy el Señor en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas nos enseña muchas cosas. En esto, habiéndose reunido una muchedumbre de miles de personas hasta atropellarse unos a otros, Jesús comenzó a decir sobre todo a sus discípulos. Jesús hoy nos habla de corazón a corazón a cada uno de nosotros. Y Jesús espera que siempre vengamos y nos acerquemos a Él a escuchar su palabra, porque Él siempre nos tiene algo que decirnos. Al terminar el Evangelio del día de hoy, nos va a decir a nosotros que no tenemos que tener miedo, porque a veces el miedo es que nos debilita nuestra fe. Mas en Romanos capítulo 8, versículo 31 nos dice el Señor, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Si el Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, el Rey del universo está con nosotros. Nadie podría estar contra nosotros, sino que a veces tenemos miedo porque nosotros no sabemos. Oseas capítulo 4, versículo 6, nos dice el Señor, mi pueblo se pierde, mi pueblo perece por falta de conocimiento de su palabra. Cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El Señor no quiere que ustedes y yo caigamos en la levadura, que caigamos en esa tentación que han caído los fariseos. Cuidado con la levadura de ellos. En Mateo capítulo 23, Jesús les reprende mucho a ellos y les dice, ustedes dicen una cosa y hacen una cosa totalmente diferente a lo que ustedes enseñan. No tienen coherencia, son hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Y Jesús les trata muy duro a los fariseos y maestros de la ley en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y hoy nos dice a ustedes y a mí que tengamos cuidado de la levadura de los fariseos. No sea que nosotros también caigamos en esa actitud que los fariseos habían caído al momento de ellos enseñar una cosa y hacer otra cosa. Poner cargas a las personas y ellos no mover ni siquiera un dedo para hacerlas. Al momento de ellos de preocuparse de lo externo antes de lo interno. Entonces tenemos que tener cuidado de caer en una actitud farisaica. Y nos dice el Señor, nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada hay secreto que no llegue a saberse. Por eso ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor, allá en Proverbios capítulo 2, versículo del 1 en adelante, me gusta como dice que tenemos que pedirle sabiduría, tener inteligencia y pedirle prudencia. Sabiduría, inteligencia y prudencia para que ustedes y yo hablemos de la manera que debemos de hablar, ni más ni menos. Lo que debemos de hablar en el momento que debemos de decir. Y que el Señor nos dé la sabiduría para nosotros decirlo de la manera como Dios quiere que nosotros hablemos. Porque a veces a nosotros nos salen unas palabras muy feas. Y San Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 nos dice que por tus palabras serás declarado justo, por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de ser prudentes, con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Nos dice el Señor en el versículo 4, a vosotros, amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. El Señor nos dice que en algún momento ustedes y yo nos tenemos que morir y que no tenemos que tener miedo a las enfermedades, a las pandemias, a las personas que matan el cuerpo y luego de eso no pueden hacer nada más. Porque cuando nosotros nos morimos, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Por eso San Pablo en Filipenses capítulo 1 del versículo 23 en adelante nos dice, yo prefiero morirme para ir a estar con Cristo. Cuando uno se muere, el cuerpo va a la tierra, como dice Génesis 2:19, el cuerpo vuelve a la tierra porque de ahí fue tomado. Pero el espíritu que Dios nos dio vuelve
a Dios y el espíritu no muere. Y Jesús nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero sí teman al que puede matar al cuerpo y alma, mandarlo al infierno, o sea, al diablo. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, nos dice, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien mandar al infierno en cuerpo y alma, haciéndole caer en la tentación, en sus redes, en sus trampas. Por eso siempre ustedes y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, que nos dé sus dones, para nosotros siempre buscar hacer la voluntad de Dios, buscar la santidad, como dicen Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, y de esa manera no caer en la trampa del demonio, sino, como dice en Primera de Pedro 5, 9, resistirle firmes en la fe. Esto es muy importante entender en esta enseñanza que el Señor nos relata, que cuando uno muere, no muere el alma y el cuerpo, sino muere el cuerpo y el alma vuelve, como dice en Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios que fue quien lo dio. Y termina diciendo, no se venden 2 pajaritos por 2 haces, ustedes valen más que los pajaritos, hasta los cabellos de la cabeza suya están todos contados. Y termina diciendo el Evangelio, aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pajarillos. El Señor nos invita a que ustedes y yo no tengamos miedo. ¿Miedo de qué? Mateo capítulo 28, versículo 20 nos dice el Señor, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días. Solo que a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para comunicarnos con Él a través de la oración y no nos tomamos el tiempo para escuchar su mensaje a través de su palabra. No nos tomamos el tiempo para recibirle en nuestra vida a Jesús de Eucaristía, para ir al Santísimo, para acercarnos a los sacramentos que son medios de salvación, al sacramento de la reconciliación, para luego recibirle dignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo. Pidámosle al Señor que ustedes y yo nos acerquemos cada día más a Él con un corazón humilde. Como dice en Santiago 1:21, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. Y en Santiago 1:22 nos dice, no se contenten con recibir la palabra de Dios, sino pónganla por obra, para que no se engañen a ustedes mismos. Pidámosle al Señor que podamos tener la gracia, que Dios nos dé esa gracia de poner la palabra de Dios por práctica, esa palabra de Dios que escuchamos, porque la palabra de Dios nos salva, y que también la podamos transmitir a nuestros seres queridos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Como dice ya en 1 Corintios capítulo 16, versículos 23 y 24, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo.